Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, Alexis Cami conversa sobre sesgos en la inteligencia artificial con Gabriela Arriagada, académica UC, Instituto de Éticas Aplicadas e IMC UC, y con María José Martavit, fundadora y CEO de Teodora. Gabriela, María José, bienvenidas a este episodio del Bien Común, donde vamos a conversar sobre los sesgos en la inteligencia artificial. Me gustaría partir definiendo qué es lo que es un sesgo, explicando un poco cuál es la problemática que enfrentamos ahora con la masificación de la inteligencia artificial. Bueno, primero gracias por la invitación, feliz de estar acá y obviamente compartiendo escenario. Y uno de los temas más importantes cuando vamos a hablar de sesgo es saber qué son, ¿cierto? Y justamente, en mi último libro yo trabajo una definición, ¿ya? Que lo que hace es hablar de tres grandes orígenes de los sesgos, ¿ya? Los sesgos en inteligencia artificial son errores sistemáticos que tienen además consecuencias injustas. ¿Ya? Eso es muy relevante porque nosotros también tenemos conceptos técnicos de sesgo, un peso, ¿cierto?, en un modelo. Tenemos también esta noción de un sesgo que puede ser una discriminación. Lo que nos interesa es que son injustas, ¿ya? Y estos sesgos tienen además diferentes orígenes sociales, técnicos y cognitivos. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, los sesgos provienen cognitivamente de todos nosotros, ¿cierto? Hay muchos sesgos profesionales que todos nosotros tenemos, que además se pueden traspasar a las metodologías y los datos. Tenemos sesgos técnicos, que son los propios de la máquina, del sistema de inteligencia artificial y del algoritmo, y los sesgos sociales, que son los que ya existen en la sociedad y también se pueden traspasar a estos sistemas. ¿Qué dirías tú? Muchas gracias primero, Alexis, por la invitación. Un honor estar acá con ustedes. Me encanta la definición de Gabriela porque es muy amplia, los sesgos son muy amplios y si bien nos acompañan desde los inicios de la humanidad, están presentes en nosotros en la forma como tomamos decisiones, yo diría que tienen algo que ha sido bueno en la historia y que nos ha permitido sobrevivir en el fondo. Gracias a los sesgos, arrancábamos de lo desconocido cuando vivíamos en la época de las cavernas, ¿cierto? Hoy día ya no es necesario arrancar de lo desconocido y lo importante es como abrazar incluso esto que es desconocido y poder explorar sin esa barrera que automáticamente se enciende, se dispara en el cerebro muchas veces, especialmente en cuanto al sesgo cognitivo, que te hace pensar o decir si es diferente a mí, no me gusta lo que es igual a mí, ¿sí? Y eso en el fondo es lo que hemos tratado de ir entendiendo en este último tiempo porque ya no es necesario. Ahora el sesgo tiene implicancias en distintas dimensiones. Quiero tomar, Gabriela, dijiste injusto. Sí. Injusto, eso tiene una dimensión ética, ¿cierto? Decir esto sí, esto no. Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo juega la ética en esto. Es que, lo que dice María José es completamente correcto. O sea, en realidad los sesgos son parte de nuestro sistema cognitivo. Y por lo mismo, una de las grandes lecciones, yo creo que en estos años estudiando sesgo ha sido no nos podemos deshacer de los sesgos. Esta idea, esta narrativa de que vamos a tener una inteligencia artificial no sesgada. No. Vamos a tener una inteligencia artificial sesgada. Nos tiene que interesar que ese sesgo no operacionalice una discriminación, que ese sesgo no signifique una injusticia para un otro. Entonces, ¿dónde entra la ética acá? Bueno, a grandes rasgos yo también hago una autocrítica de todos los eticistas, ¿cierto? Había un movimiento en los últimos años, la segunda ola de la ética de la inteligencia artificial, que critica muchas veces que estos principios, estas discusiones sobre justicia, fairness, el término técnico en inglés, tiene mucho que ver con esta idea de que podemos mecanizar ciertas soluciones, que podemos ajustar estos sesgos, que podemos ajustar variables. Y eso ayuda muchísimo y tenemos que hacerlo. Pero la discusión ética es mucho más profunda y tiene también que apuntar a esto que bien decía María José, que es esta idea de que lo diferente, ¿cierto? Lo que no queremos que pertenezca. Entonces los sesgos en realidad manifiestan muchas veces estructuras de injusticia que existe en la sociedad, injusticia que existe porque creo que soy superior a un otro, porque tengo una idea errónea, muchas veces porque tengo miedo a lo diferente. Y estos sesgos los seguimos viendo en el día a día.
Y estos se pueden traspasar a los datos. Y por eso nos tiene que importar. Muchos de los datos que nosotros tenemos están sesgados. Como hemos recolectado datos médicos históricamente, como hemos recolectado datos de diferentes fenómenos, ha sido porque las personas deciden qué es lo relevante en ese momento. Y ahora estamos en una posición fantástica, creo yo, en la cual podemos tener acceso a muchos datos, saber qué es lo que no tenemos y dedicarnos a buscar eso que nos falta para tener un mejor entendimiento de nosotros mismos también. De hecho, hay un estudio realizado por MIT y la Universidad de Stanford del 2018, de hace ya un tiempo, pero ya en ese momento mostraba que en software de reconocimiento facial decía que las tasas de error alcanzaban casi el 35% cuando se trataba de mujeres de piel oscura y solo el 0,8% para los hombres de piel blanca. Sí, ¿sabes por qué es eso? A ver. Es súper interesante entender, porque eso es así, sigue siendo así, probablemente han disminuido un poquito los números, pero estamos en 2024 y sigue ocurriendo algo muy similar. ¿Y por qué? Porque, como decía Gabriela, los datos con los que tú entrenas esta inteligencia vienen sesgados de origen. Pero el equipo que decide, y esto es súper importante, las personas que están detrás de la inteligencia artificial, convengamos que es una herramienta tecnológica hoy día, ¿sí? Una forma de hacer ciertas cosas, pero es tecnología, es neutra. Quienes le dan la información, la alimentan, son personas al final del día. Esas personas utilizaron, para ese caso concreto, solamente datos de personas de ciertas características, no personas afrodescendientes o afroamericanas, por ejemplo. Entonces, evidentemente, cuando el sistema sale a la luz, solo reconoce casi perfectamente a personas parecidas a estas otras que estuvieron entrenando. Lo mismo ocurre con el tema de hombres y mujeres. Si nos vamos como a las empresas tecnológicas más tradicionales, hace 10 años atrás el porcentaje de mujeres haciendo como sistemas y desarrollando tecnología era ínfimo. Yo viví en Seattle hace 10 años atrás, estuve ahí y éramos poquísimas. Yo como abogada en una empresa de tecnología, no habían mujeres. Entonces muchos temas evidentemente no se ven. Aquí no hay una mala voluntad o un ánimo de querer discriminar. Es este no ver. Y eso está pasando hoy día y estamos viendo los resultados. Así como ese ejemplo que tú mencionas, hay muchos más. Bueno, de hecho, nosotros, y es interesante porque al final hay una discusión ética en el trasfondo de lo que estamos conversando. Nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que en esta nueva era, en una era distinta que se está instalando, producto de lo que estamos hablando, lo que está pasando en la cuarta revolución industrial, además lo que está pasando con el medio ambiente y particularmente con la crisis de sentido, hoy día el Occidente particularmente está en una encrucijada en donde esto puede diverger, pues nos podemos ir para cualquier parte o bien podemos converger hacia una sociedad mucho más justa y equitativa. Y la diferencia va a estar en si es que aplicamos no ética. Porque si uno piensa en esta caída, en la crisis de sentido a la que me refería, se produce cuando caen los grandes relatos, por ahí por el año 60, ¿cierto? Particularmente el cristianismo sale, que nos guste o más o menos daba una base ética, y la sociedad queda básicamente a merced de los mercados y de la política, ¿cierto? La democracia y el libre mercado. Y el gran tema, ¿cierto? Que esos dos no necesariamente empezaron a operar en base ética. La gran diferencia que creemos que hoy día se da es que hoy día, por primera vez quizás en la historia de la humanidad, hacer negocios éticos es buen negocio. Entonces hay una oportunidad de que la empresa sea un vehículo para incorporar nuevamente ética a la sociedad, al menos en el corto plazo. En el largo plazo, sin lugar a dudas, es educación. Entonces la pregunta, ¿podemos tener inteligencia artificial ética cuando todavía como sociedad no tenemos una ética, mínimos comunes, compartidos? Porque en la época de la posmodernidad cada uno tiene su verdad.
Sí, es una excelente pregunta y bueno, en uno de los últimos artículos que yo escribí hablo sobre un desvelar ético, ¿ya? Que este afán tecnologizante que hemos tenido en el último tiempo como sociedad, no solo como humanidad en realidad, hemos ido avanzando indiscriminadamente con un afán tecnológico, con un afán científico, hemos hecho descubrimientos maravillosos, pero estamos en un punto crítico donde mirando hacia atrás vemos los daños que hemos hecho, daños sistémicos, ¿cierto? Los avances que hemos logrado y creo que es momento de un giro paradigmático, donde efectivamente, y una de las cosas que puede sonar contraintuitiva, pero que yo mientras más lo estudio, más me convenzo a mí misma de esto, es que la inteligencia artificial viene a darnos una oportunidad, más que, bueno, por supuesto desafiarnos, quizás presentarnos cuestiones existenciales, nos viene a dar una oportunidad de reflexión sobre qué es el punto de prudencia, ¿cierto? De reflexión, de deliberación ética más profunda que tenemos que hacer. Porque justamente como tú bien decías acá, ya no se trata simplemente de producir, sino que el mismo consumidor, el mismo ciudadano, tiene una exigencia que es, ¿pero para qué? ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros como comunidad, como individuos y como ciudadanos? Y es desde ahí que yo creo que la ética, y por eso hablo de un desvelar ético, porque la ética la hemos hablado como estos principios, ¿cierto? Las regulaciones, qué bueno sería tener algo ético, pero en lo concreto no la impregnamos, no la integramos en nuestra manera de ser. O sea, tú hablabas muy bien de procesos antiguos, vamos a la antigua Grecia, donde la ética se vivía, se respiraba, la ética era política, era biología, era todos los aspectos de la vida. Y yo creo que ahora estamos en una situación muy interesante, donde nos ponen una encrucijada, que es, si no nos hacemos cargo de nuestra dimensión moral, no vamos nunca a lograr un desarrollo tecnológico que sea en beneficio de las personas. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Gabriela y agrego un punto que nosotros descubrimos desde Teodora. Nosotros desarrollamos inteligencia artificial para mitigar sesgo, es nuestro foco. Y nos dimos cuenta precisamente que solos, un grupo de personas, independiente que seamos multidisciplinarios y estemos en distintos países, con personas de nuevo de distintas edades y formación, no íbamos a lograrlo solos, porque la dimensión, de nuevo, ética responsable de los sesgos es tan grande. Dijimos, ¿cómo incorporamos al mundo en este desafío nuestro que era recopilar datos para poder entrenar nuestros sistemas que no estuvieran sesgados y al menos que existiera un parámetro equitativo de lo que el mundo entiende por sesgo hoy, que no es lo mismo que entendíamos hace 10 años y que estoy segura que no va a ser lo mismo en 10 años más. Y así creamos el primer mundial antisesgo este año y el resultado fue extraordinario. Recién ahí el nivel de nuestra tecnología y la forma de comprender los sesgos nosotros mismos que estábamos desarrollando cambió, dio un vuelco. Hablamos ¿Se puede medir sí. ¿Cuánto sesgo tiene? Sí, por supuesto que sí. Tenemos grandes descubrimientos con esa gran data que recopilamos en español además. No había un dataset, no existía antes un dataset robusto para sesgos en español. Y lo pudimos crear colaborativamente. Hablamos de inteligencia colectiva nosotros. Claro, hoy día, bueno, el tema colaborativo es absolutamente clave. Recordar, estamos hablando con Gabriela Arriagada, académica UC, Instituto de Éticas Aplicadas, IMC UC, y María José Martavit, fundadora y CEO de Teodora. ¿Cómo nace Teodora? ¿Cuál fue la motivación? Es muy interesante porque yo soy abogada, ejercí más de 15 años, soy profesora también de Derecho en la Universidad Católica, y el tema de la justicia, lo que es justo. ¿Qué es la ética eso? Nuevamente? La ética, la moral, como dice Gabriel. Siempre observé que los fallos de los tribunales en este país y en otros eran muy dispares, cuando a veces existían exactamente los mismos hechos, pero en uno se resolvía A y en otro B. Siempre me llamó mucho eso la atención. Tuve la oportunidad de estudiar tecnología en Estados Unidos y tratar de crear una tecnología que ayudara a esta problemática me pareció el desafío de una vida entera. Y hace 2 años me lancé en esto, precisamente porque es algo que me apasiona, que
que estamos tratando de entender cómo los seres humanos tomamos decisiones. Como comentaba antes, hay un tema neuronal relevante, cómo el cerebro toma las decisiones. ¿Y qué pasa cuando estamos frente a un sesgo? Cuando percibimos un sesgo, aun cuando no tengamos conciencia de él. Absolutamente. ¿Y qué ocurre? Pasan cosas a nivel neuronal, lo hemos visto la radiografía y se activa una zona del cerebro relacionada con el asco. Eso... O sea, la percepción de sesgo es como existe, que, como lo que tenemos, está activado, por decirlo de alguna forma. Eso me parece un gran descubrimiento, no estaba documentado ni investigado como nosotros lo hemos hecho con nuestro equipo de neurocientíficos, y estamos entendiendo entonces muchas más cosas. ¿Por qué rechazo a veces al que es distinto? En fin, hay mucho por hacer, pero como dice Gabriela, esta es una gran oportunidad que tenemos, entendiendo ahora con nuevas tecnologías muchas más cosas, incluso de nosotros, los seres humanos, quienes tomamos decisiones y muchas veces no sabemos por qué decidimos A o B. Ahora, si el sesgo está relacionado con la ética, ¿cierto? ¿Qué percibo yo que es justo o injusto? Eso significa que los sesgos van cambiando en función de las comunidades, los países. Hay mucha diferencia de que lo que para nosotros puede ser injusto versus lo que puede ser quizás para alguien, no sé, en Asia, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el tema de los sesgos también dentro de Latinoamérica también tenemos diferentes prioridades, ¿cierto? Por nuestra historia, por nuestra convivencia social. Por ejemplo, en China muchas veces se habla mucho de cómo se integran ciertas tecnologías. Los criterios que ellos tienen para medir sesgos muchas veces no son los que tenemos nosotros, porque a nosotros nos interesa un principio. La mayor parte de Occidente sigue directrices, regulaciones de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de UNESCO, ¿cierto? Y hemos llegado a una convención de que estas son cuestiones que tenemos que entender antes de simplemente lanzarnos. Pero también tenemos esa otra cara de otras culturas que en realidad privilegian otros principios y que para ellos, por ejemplo, tener una sistematización que ayuda a su población, quizá lo hacen a costas de la existencia de esos sesgos porque ven un bien. Un valor en el sesgo en sí mismo. En los resultados, a pesar de la existencia de los sesgos. Entonces, claro, todo esto también tiene que ver con que, bueno, no vamos a caer en un relativismo moral, pero sí en una idea de que acá la cuestión es bien clara, y es que vamos a ir poniendo nuestras fichas, ¿ya? Nuestro dinero, nuestra mano de obra, la inversión, el capital humano, en diferentes aspectos en esta revolución de inteligencia artificial. Para nosotros, por lo menos acá yo creo que no hay duda, que los sesgos y el manejo de los sesgos, el entendimiento de los sesgos y cómo tomamos decisiones a partir de esa información es crucial, por lo menos para nosotros y también para las políticas nacionales de inteligencia artificial que estamos viendo acá en Latinoamérica y en particular en Chile. Particularmente porque de hecho uno puede hacer el experimento, ¿cierto? De hablar con inteligencia artificial, y si tú le empiezas a hacer oposición a lo que te dice, se va como acomodando. Y va buscando la data que sí puede hacer el punto que tú estás empujando. Entonces, al final, puedes llevarlo hacia el lugar que quieras. Absolutamente, lo he probado, de hecho, no solo con textos, sino que con imágenes. Y claro, ya pude entender hace un tiempo cómo es que se entrenan, y es lo que hemos hecho los sistemas. Entonces, de alguna forma, teniendo toda esta data posible, que generalmente es data de Asia o de Estados Unidos, cuando preguntamos cosas como, y les cuento porque yo quedé muy impactada con esto hace muy poco, un líder en Latinoamérica. Y entonces la primera imagen que me mostraba era una persona como tipo superhéroe, muy joven, con un cuerpo muy delgado, un traje impecable. Entonces yo dije, bueno, esto no es un líder en Latinoamérica. ¿Podrías mostrarme una imagen más real? Pensando en que iba a mostrar a alguien como realmente es la política o como son los políticos que conocemos en el pasado. Y lo que muestra la inteligencia artificial es, en todas, las probé todas, una tribu de hace, no sé, 200 años,
con taparrabos, literal, y un hombre adelante como con una especie de poncho. Eso mostraba como el verdadero liderazgo es ese. Lo otro era la caricatura. ¿Y por qué pasa eso? De nuevo, porque hay poquísimos datos de lo que ha sido Latinoamérica y nuestro desarrollo y nuestra política. Entonces aquí yo hago el punto. Desde Latinoamérica necesitamos mostrar cómo somos, nuestro sesgo, cómo combatirlo, porque si no lo hacemos nosotros, desde Latinoamérica, nadie lo va a hacer por nosotros. Es muy importante tomar ese desafío. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías también tienen que nacer en Latinoamérica. Ahora, estamos hablando de la importancia de controlar los sesgos y en otro programa, de hecho, hablamos cómo en Chile, por ejemplo, las personas están yendo mucho más rápido en términos del uso de inteligencia artificial versus lo que está pasando con las empresas. Entonces las personas están ocupando inteligencia artificial, la empresa todavía no ha definido política ni ha entregado esta herramienta. ¿De quién es responsabilidad al final del día el que se controlen estos sesgos? Porque podría ser perfectamente, no sé, un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación, poner a disposición una inteligencia artificial que quizás viene con un sesgo. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, yo puedo hablar más de la responsabilidad moral, yo creo que María José puede hablar más de responsabilidad legal, pero es interesante el tema de la responsabilidad moral porque con la inteligencia artificial ocurre un fenómeno muy peculiar, que son las brechas de responsabilidad. Y las brechas de responsabilidad son un concepto relativamente técnico y que nos dicen, acá hay más de un actor, ¿ya? Si yo automatizo un proceso de toma de decisiones, si es que yo pongo una inteligencia artificial a que me dé un resultado, una clasificación de imagen, una predicción, lo que sea que le pido que haga. Y fue entrenada por personas, ¿cierto? Pero hasta cierto nivel le damos una autonomía. ¿De quién es la responsabilidad? Este debate es muy evidente cuando uno habla de los vehículos autónomos, ¿cierto? Que es como, ¿y de quién es la responsabilidad? ¿Es de la empresa? ¿Es del desarrollador? ¿Es de quien iba conduciendo, el dueño del auto? ¿Del auto mismo, de la máquina? Y aquí yo creo que es muy relevante y por eso creo también que necesitamos regulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ciertas instancias, tú bien decías, las personas comunes y corrientes están usando mucha inteligencia artificial. Te aseguro que la están usando mal. O sea, usan ChatGPT como que fuera un buscador y no entienden que es simplemente una predicción matemática de la mejor palabra posible. No les va a dar una información. Van a tergiversar su uso constantemente. Entonces, por un lado tenemos una responsabilidad estatal, sí. ¿De qué? De alfabetización digital y alfabetización ética, ¿ya? Que van muy de la mano. Que no es solo acceso y saber cómo usar la tecnología, sino que para qué usarla, con qué propósito, cómo me afecta, qué estoy entregándole yo a esa tecnología y también qué gano de ella. Y tener conciencia de cuáles son esos procesos. Y estoy hablando de primeras edades, ¿cierto? Hasta personas mayores. O sea, tenemos una responsabilidad de que toda la población sepa de ambas partes. Al mismo tiempo, también tenemos responsabilidades morales relacionadas con las empresas. Pero ahí se empieza a mezclar un poco más la situación porque muchos de los desarrollos de inteligencia artificial tienen que estar mediados por regulaciones, por auditorías, por diferentes leyes que esperamos sean capaces de poner límites, ¿ya? Yo creo que aquí, y no sé si María José está de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí hay que poner límites, ¿ya? Límites respecto a cuál es la línea que no queremos cruzar. Y no porque no la vayamos a cruzar nunca, ¿ya? Yo creo que la ética es la mejor amiga de la innovación, pero de la innovación responsable. Porque cuando una empresa se toma el tiempo, trabaja con la regulación e invierte en esto, el resultado es maravilloso, a mediano plazo, a largo plazo. Pero básicamente se gana la confianza de que hizo las cosas bien. Y en esta oportunidad en la que estamos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es regular para que las empresas además tengan incentivos para hacer las cosas bien. Ahora, ¿es regulable algo que está creciendo tan orgánicamente? ¿Es algo que es factible de hacer? Nosotros hoy día, de hecho desde Teodora, ustedes saben que en Chile no existe una ley de inteligencia artificial que la regule.
Sin embargo, cuando partimos hace 2 años atrás, la pregunta es, bueno, entonces mejor esperamos a la regulación. No, Teodora no existiría y no existiría probablemente en varios años esperando. Más, por supuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la decisión legal de ir a cumplir las normas más estrictas conocidas en la materia, que en esa época eran y siguen siendo las europeas. Los reglamentos, las regulaciones. ¿Por qué? Porque además la inteligencia artificial y los software, el desarrollo, estamos un poco... No es que yo estoy en Chile hoy, entonces estoy vendiendo solo en Chile o estoy operando solo en Chile. No, tenemos personas en España, en Estados Unidos, en Uruguay, ahora en México. ¿Cuál es la regulación aplicable? Por eso hace poco salió un llamado un poco a tratar de regular esto de manera global, que creo que es una fantástica solución. No sé si se va a lograr, pero es muy difícil que en Chile yo tenga la regla A, B y C y en el país de al lado la Z y la Y. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? De nuevo insisto, independiente que en Chile todavía no existe regulación, tomar las más estrictas en la materia, para no equivocarnos. Se nos acabó el tiempo. Así de rápido, y para cerrar, me encantaría si pudieran darle un mensaje usted a los líderes empresariales que nos estuvieran escuchando, que están preocupados de utilizar, de incorporar inteligencia artificial, como todo el mundo está hablando sobre esto. ¿Qué le dirían respecto al tema que conversamos hoy día en particular? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, mi mensaje primero sería ser prudentes. La prudencia es una virtud maravillosa, ¿ya? Una prudencia aristotélica por excelencia, y que lo que nos dice es que tengamos un contexto de acción, que seamos capaces de entender el qué, el para qué y por sobre todo el para quién. ¿A quién estamos afectando? Y cuando queremos utilizar una tecnología como la inteligencia artificial, que tiene ramificaciones, que tiene un impacto social medido y muy fuerte, es muy importante que no solo quizás tengamos esa prudencia de autorregularnos, ¿cierto?, cuando todavía no tenemos un ecosistema, sino que también sepamos que no están solos, que hay muchos expertos, hay consultorías, hay muchas instancias para aprender cómo hacer esto, y que crean en el beneficio de una innovación responsable, porque la gente va a responder a esto. María José. Yo suscribo lo que dice Gabriela, pero agrego otra cosa. La inteligencia artificial hoy día nos da una oportunidad de hacer cosas que antes hacíamos de una forma mejor y más responsable, pudiendo medir muchas cosas que hoy son invisibles en la organización. Esa es una virtud magnífica de la inteligencia artificial, la data agregada. Entonces, atreverse con esta prudencia que dice Gabriela, pero actuar. Porque como que llegue quizás la prudencia perfecta, ¿no? Puede pasar mucho tiempo, actuar y tomar medidas para tener mejores resultados, no solo financieros, sino que también sociales dentro de la corporación. Y meter ética y discutir sobre ética, ¿no? Y empezar a aplicarla. Gabriela, María José, muchas gracias por haber venido hoy día a este capítulo del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social, otro tema de interés del país y donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.